desigualdad social y aumento de la violencia tienen una correlación muy alta en el país. ¿Qué ha propiciado tanta violencia? La falta de presencia institucional, de servicios básicos como salud, de educación, la exclusión y vulnerabilidad social han hecho proliferar el narcotráfico. Además de homicidios, otros indicadores de violencia como accidentes de tránsito, pleitos en vía pública y violencia doméstica también son alarmantemente altos. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional las mañanas de los domingos. Es un verdadero placer contar con su compañía. El aumento acelerado de la violencia este año ha sido el tema de conversación, que llevó incluso a que esta semana el gobierno de la República anunciara una serie de medidas para combatir la sensación de inseguridad por la que clamaba la población. Esto sobre todo a la luz del aumento de la cantidad de homicidios en el país. Sin embargo, este incremento de la violencia tiene raíces mucho más profundas. El enojo y la frustración en la población están llevando a aumentos también en otros indicadores. Para hablar sobre el tema, permítame presentarle a los expertos que invitamos el día de hoy. Está con nosotros Natalia Morales, investigadora del informe Estado de la Nación y que también ha estado analizando el tema de desigualdad y exclusión en el país. Bienvenida, Natalia, qué gusto contar con nosotros el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Además, invitamos también a don Oscar Valverde, quien es psicólogo y también director ejecutivo de la Fundación Pani Amor. Buenos días, don Oscar. Buenos días, Liliana. Gracias por la invitación. También está con nosotros el día de hoy el psicólogo social e investigador Marco Vinicio Fournier, quien acaba de publicar un estudio muy interesante que vamos a analizar el día de hoy sobre el fenómeno de la violencia en Costa Rica en los últimos años. Bienvenido, don Marco. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia. Escuchar la explicación de que el incremento de la violencia en Costa Rica se debe al avance del narcotráfico es para algunos expertos una explicación simplista de lo que nos está pasando como sociedad, ya que creemos que es un fenómeno mucho más complejo y relacionado directamente con la desigualdad. Vamos a ver este resumen de esta publicación que acabas de hacer, don Marco Fournier, y que analiza el fenómeno de la violencia en Costa Rica. Las cifras no mienten. Según el análisis realizado por el investigador Marco Vinicio Fournier, la tasa de homicidios en Costa Rica alcanzó la cifra de 12.58 casos por cada 100.000 habitantes. Es la más alta que se registra en la historia de Costa Rica. Si vemos el histórico desde el año 2011, es evidente que en los años 2012, 13 y 14 la tasa se redujo y contuvo, pero a partir del 2015 superó la barrera de los 10 y empezó a crecer. Sin embargo, se disparó en el año 2022 hasta alcanzar la cifra récord, y a cómo van las cosas hasta el mes de marzo, es posible que el 2023 cierre con una aún más alta. Según el investigador, lo preocupante de lo que nos pasa como sociedad es que al lado del crecimiento de esta cifra de homicidios en el país, también han ido aumentando otros indicadores de violencia, tales como accidentes de tránsito, pleitos en vía pública y las infracciones a la ley contra la violencia doméstica. Por ejemplo, según el análisis hecho por Fournier, la tasa de intentos de suicidio venía ya en un ritmo alarmante de crecimiento, que se redujo momentáneamente en los años 2020 y 2021 debido en parte a la pandemia. Sin embargo, el año pasado nuevamente repuntó una tasa muy alta de 55.55 intentos por cada 100.000 habitantes. Otro signo de ese crecimiento de la violencia en el país se refleja en las estadísticas de llamadas al número de emergencias 911 por casos de violencia intrafamiliar. En el año 2022, la tasa fue de 2.359.13 llamadas de emergencia de este tipo por cada 100.000 habitantes. El panorama que se vislumbra es un país donde el enojo de la población va en aumento y se generaliza en las últimas décadas. El investigador encuentra como una de las fuentes de explicación de ese fenómeno la desigualdad. La relación entre el coeficiente de Gini y la tasa de homicidios en Costa Rica es de 0.71, una razón que enciende luces de alarma. Según el Banco Mundial, Costa Rica es el país de América Latina en que hubo un mayor aumento de la pobreza y la desigualdad entre los años 2017 y 2022.
Según una simulación que hizo la entidad, la conclusión señala que la pobreza aumentó en Costa Rica al menos 2.3 puntos porcentuales en ese periodo de tiempo, siendo Costa Rica el que tuvo el mayor promedio de crecimiento en la región. Ese crecimiento de la pobreza ha estado acompañado también por consecuencias derivadas de la estrechez fiscal estatal, que ha llevado a una disminución en la inversión social. En los últimos años se está recortando la inversión social pública, es decir, los recursos que el Estado destina para mejorar la calidad de vida de la población, como por ejemplo la educación pública, el sistema de salud, los programas de vivienda, así como las transferencias monetarias hacia los hogares más pobres y vulnerables. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, porque muchas investigaciones han demostrado que la inversión social es clave para complementar los ingresos de los hogares, sobre todo en los más pobres, pero también en la clase media. En general, la economía costarricense se ha ido recuperando, pero lo cierto es que en esa reactivación hay también una enorme desigualdad y exclusión, sobre todo para las zonas rurales y costeras. El crecimiento económico a febrero de este año tuvo una tasa de 5.2%, lo que a distancia se ve bastante bien. Pero lo cierto es que mientras las zonas francas crecieron a un ritmo de 25.3%, aunque representan tan solo el 17% de la producción nacional, en el resto de la economía el crecimiento fue tan solo de un 1.7%. La promesa de futuro para las nuevas generaciones va de la mano de inclusión y oportunidades para desarrollar su potencial. Sin embargo, el nuestro es uno de los países que más alto desempleo tiene en los países OCDE, especialmente en jóvenes y mujeres. Según el último reporte país de la entidad, en Costa Rica más de la mitad de los jóvenes tienen menos que la secundaria concluida como nivel educativo, una proporción realmente baja en comparación con los niveles internacionales. Entonces, no es de extrañar que si aumenta la pobreza, se reducen las oportunidades de trabajo, sobre todo para los jóvenes, y se baja a la vez la inversión social. Esto se convierte en un caldo de cultivo para la espiral de violencia. ¿Qué ha propiciado tanta violencia? La falta de presencia institucional de servicios básicos como salud y educación, la exclusión y vulnerabilidad social han hecho proliferar el narcotráfico, pero además el sexto informe del Estado de la región reveló grandes diferencias a nivel municipal a lo interior de los países. Hoy en Estado Nacional analizamos los indicadores de violencia y las causas estructurales de lo que está cosechando nuestra sociedad. Sin duda, el país se ha visto estremecido por la alta cifra de homicidios que hemos presenciado este año. Sin embargo, hoy en Estado Nacional decidimos analizar este fenómeno con un poco más de contexto. Por eso, esta publicación, este artículo que hizo el investigador don Marco Fournier, nos da el pie para iniciar. Don Marco, tal vez para comenzar, ¿cómo hace usted esta investigación? ¿Cuál es la metodología que utiliza? Y bueno, en términos generales, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, yo he venido trabajando el tema de la violencia desde hace varias décadas, en realidad. Pero bueno, para esta ocasión hice de nuevo una revisión muy minuciosa de la literatura científica a nivel internacional. Y luego pasé varios meses, como 4 meses, buceando literalmente datos. Es difícil a veces la obtención de datos actualizados y fiables. Pero bueno, ahí poco a poco fui recogiendo datos sobre diferentes representaciones de la violencia, porque me interesaba tratar de demostrar que el problema de violencia actual no se limita exclusivamente a lo que conocemos normalmente como la delincuencia común y el crimen organizado, sino que va mucho más allá y que desgraciadamente es parte de la cultura. Tan generalizado está que el enojo se ha convertido en parte normal de nuestra cultura, desgraciadamente. Entonces, bueno, haciendo ese análisis uno logra observar que a partir de 2011, que es cuando más o menos comienza a haber datos más sistemáticos sobre las diferentes manifestaciones de violencia, prácticamente todos los indicadores coinciden en un aumento muy importante antes de la pandemia,
un descenso durante la pandemia y luego en el 2022 un repunte de nuevo que en algunos casos llega a cifras récord como en la tasa de homicidios. Eso nos muestra que, bueno, que no es un tema o un problema nuevo del 2022, a pesar de que los indicadores comenzaron a llamar la atención en ese año, sino que viene desde atrás. Y por otro lado, que el efecto no se reduce nada más a un impacto de la pandemia que tuvo, eso es innegable, un impacto en generación de estrés y por ende de excitabilidad, pero también en que bajaran la mayoría de los niveles de violencia por dos razones básicas. La interacción se redujo considerablemente, todos la sufrimos, pero también las oportunidades de denunciar también se redujeron enormemente. Entonces eso explica ese descenso, pero que en el momento en donde se abre la sociedad de nuevo, esto brinca de nuevo. Entonces el panorama es muy claro en ese sentido. El problema de la violencia es un problema generalizado que viene desde hace años y que no ha hecho más que empeorar poco a poco a través de los años. Claro. Don Oscar, hemos visto en estos días, claro, esa indignación por los asesinatos, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, está lo otro, ¿verdad? Estas otras situaciones, ese pleito espantoso en medio de un partido de fútbol de liga de adolescentes donde dos mamás se enfrentan y termina en un tiroteo en la cancha. Esta cosa que ha estremecido al país con Kevril, la bebé, pero que no es más que un reflejo de miles de casos que están pasando de abusos, de violencia y sexuales en los hogares. Conocemos de esta por este trágico desenlace, pero hay muchísimos más. Entonces, muchos dicen, bueno, pero es que este aumento de los homicidios que se maten entre las pandillas se están destruyendo entre ellos. ¿De eso no se trata? Definitivamente no, Liliana. Sin duda, yo creo que Marco ha dicho cosas que son interesantes y que habría que puntualizar y profundizar. En primera instancia, que la violencia tiene múltiples caras, múltiples manifestaciones. Efectivamente, los indicadores no muestran que solo repuntó la criminalidad, no solo repuntó el sicariato, que es una cosa que nos tiene muy preocupados, sino que ha repuntado todos los indicadores que tienen que ver con violencia basada en género. O sea, los femicidios siguen aumentando y no pasa nada, ¿verdad? O sea, realmente no logramos detener esas cifras. El tema de la autolesión, digamos, la autoagresión y por tanto los suicidios o los intentos de suicidio. Y por supuesto que esa violencia que incluso, digamos, vemos en colegios, en escuelas, ¿verdad? Y que tanto nos sorprendió cuando recién entramos de la pandemia. Entonces, digamos, uno lo que puede observar es que la violencia no está, digamos, delimitada al ámbito de la criminalidad, sino que está alcanzando varios espacios, digamos, de interacción y de la dinámica social. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, tendríamos que decir que así que como la violencia tiene varias caras, también las raíces son múltiples, ¿verdad? Y por un lado, Marco ha venido planteando el tema del enojo, la frustración, que mucho tiene que ver sin duda con la desigualdad social, con el estrés que viven las familias, pero también hablamos de un fenómeno cultural. Y es que, aunque nosotros hablemos de que somos un país pacifista también, y el otro día me consultaban precisamente sobre esta escena que usted llama la atención, Liliana, del partido de fútbol. Y yo decía, esos chicos no nacieron en el vacío, nacieron en una familia, en una comunidad que de por sí legitima la violencia como una manera de resolver conflictos. Y eso es algo que tiene que llamarnos la atención. A la par, digamos, de la disminución de oportunidades, de las dificultades económicas que estamos viviendo como país y que algunas familias y poblaciones particularmente, y que obviamente agravan efectivamente, digamos, las situaciones de carácter emocional que están llevando a las personas a interactuar de forma violenta. Claro, Natalia, Natalia es investigadora y autora de muchos de los capítulos que tienen que ver con exclusión y desigualdad social del informe Estado de la Nación, que en su última edición habla de esto, pero ustedes, Natalia, lo han venido analizando y llamando la atención desde hace varios años. Sí, así es, Liliana. Como parte del análisis en equidad social que hacemos en los informes del Estado de la Nación, el tema de desigualdad, pobreza, exclusión, programas sociales y seguridad ciudadana es uno de la columna vertebral del análisis de una sociedad. Y lo que hemos visto es que el problema de la violencia viene creciendo en este siglo XXI. Desde finales de los 90 se empezó a crecer
y no se ha detenido, ¿verdad? Tuvimos ahí como una pausa en algunos, ¿verdad? De menor crecimiento, pero no significa que se detuvo o se redujo esa violencia. Y como lo han indicado, ¿verdad? Esto es una consecuencia de muchos factores que tienen que ver desde el tema de la pobreza, que es la manifestación extrema, diría yo, de carencias y de malas condiciones de vida, el tema de la desigualdad de ingresos y de otras desigualdades. Cuando usted ve que hay un grupo privilegiado de la sociedad que le va muy bien y tiene cada vez más ingresos versus un conjunto de personas que trabajan muchas horas, les pagan un salario mínimo y ese salario no les alcanza para satisfacer sus necesidades, es una frustración muy grande. Y por lo tanto, buena parte de las personas, aunque no todas, pero del detonante de esa violencia, sobre todo la manifestación extrema de los homicidios y del crimen organizado, son personas jóvenes. Y ahí es donde hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Y atención y prevención desde edades muy tempranas. Y ahí el problema es que se debe atacar tanto desde la esfera de los hogares, donde es muy complicado entrar, hasta la esfera del sistema educativo. Y el tema del mercado de trabajo también es clave, ¿verdad? Cómo ofrecer mejores oportunidades. Claro, porque lo veíamos en la nota, Natalia, la tasa de desempleo en jóvenes y mujeres es altísima, no solo para el país, sino para el promedio de países. Y además, más de la mitad de los jóvenes, lo dice la OCDE, en Costa Rica no tienen ni la secundaria concluida. Exacto, y esto es una consecuencia, ¿verdad? Primero, tenemos el problema del sistema educativo y el abandono o la exclusión que se hace. Estos jóvenes salen a buscar trabajo, les cuesta un montón. Las tasas de desempleo juvenil están por encima del 30%, o sea, son casi 3 veces el promedio nacional. Y peor aún, si sos una mujer joven, por ejemplo, también, y si sos una jefa de hogar, madre, todavía más complicado es. Entonces sí tenemos ahí un problema de generación de oportunidades en las personas jóvenes, junto con los problemas del sistema educativo, el rezago escolar, los problemas, por ejemplo, de conectividad, y a eso súmele que las oportunidades son distintas si vos vivís en el Valle Central versus si vivís en zonas, por ejemplo, fronterizas y costeras. Todavía más complicada es el acceso a oportunidades, la calidad de la educación y el acceso que tenés por ejemplo, a empleo y a otras condiciones de vida. Claro, lo veíamos, Marco, en la nota. La economía está creciendo al 5%. Buenísimo, es una cifra muy buena, pero 25% en zonas francas, que la mayoría, que eso es extraordinario, pero la mayoría de ellas están en el Valle Central y representan el 17% de la producción nacional. El resto de la economía está creciendo al 1.7%. Eso sin duda, don Marco, es un caldo de cultivo para esto que usted llama la dinámica de la agresión, que me llamó mucho la atención. Explíquenos un poquito eso. Bueno, tratando de simplificar, todos los seres humanos nacemos con una dotación de emociones y que son fundamentales para sobrevivir. Hay un centro dentro del cerebro, en lo más profundo del cerebro, que se llama sistema límbico, que es un cerebro afectivo que controla y administra, digamos, los afectos, que repito, son muy importantes para sobrevivir. Dentro de esos afectos está el enojo y está el miedo, que también está muy asociado a la agresividad. Pero el ser humano tiene el lóbulo frontal, tenemos dichosamente aquí, en esta parte, que no lo tienen el resto de los animales, una estructura cerebral dedicada exclusivamente a administrar la información, sea información cognitiva o la información afectiva. De modo que yo puedo tener un enojo, alguien en la carretera, por ejemplo, porque es muy fácil enojarse, alguien me tira el carro y inmediatamente reacciono con enojo, pero el lóbulo frontal dice, suave, un momentito. Contrólese. Y tenemos en esta parte la posibilidad de utilizar una serie de normas y valores que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, que nos ayudan a establecer ese control y a decir, no, enojarse, el que se enoja pierde, por ejemplo. Es un principio ahí importante. Entonces,
el lóbulo frontal y estas funciones de control nos permiten manejar de manera mucho más eficiente, en principio, las emociones, pero requieren de esa cultura, requieren de normas y valores culturales muy bien asimilados que de alguna manera orienten los procesos de toma de decisión y de control. ¿Que se forman dónde? Que se forman en el hogar y en el sistema educativo. Entonces, además de los problemas de reducción en las oportunidades para la gran mayoría de la población a través de una decadencia en el sistema educativo, al mismo tiempo también, o sea, no solo se nos están reduciendo las oportunidades, nos están obligando a acceder a puestos con menor calidad, digamos, y con menor remuneración, pero además estamos teniendo menos posibilidades de adquirir esas normas y esos valores que nos ayudarían a frenar los impulsos afectivos. En esas condiciones, la posibilidad de que seamos impulsivos, por ejemplo, que actuemos de manera impulsiva, crecen enormemente. Claro, Natalia, ¿y cómo entonces una cosa que como la que ha estado, digamos, señalando el Estado de la Nación tan consistentemente como el apagón educativo tiene que ver directamente con lo que nos está pasando con la violencia en Costa Rica? Sí, aquí es importante entender que los problemas de educación venían desde antes, ¿verdad? Teníamos problemas de inversión en infraestructura, muchas desigualdades a lo interno del propio sistema educativo y en territoriales en el país. Viene la pandemia y acrecienta aún más esas brechas. La desigualdad que, por ejemplo, genera el tener conectividad o no, el tener el acceso a una computadora o no, el internet, ya eso, digamos, es una desigualdad adicional que se acrecentó con la pandemia. Eso implicó que muchos niños, niñas y adolescentes estuvieran en condiciones no aptas para recibir las clases. Cuando vuelven, digamos, al sistema educativo, las condiciones se agravan aún más, ¿verdad? Tenemos un problema de rezagos de más de 3, 4 años donde muchos estudiantes no han recibido ni siquiera el bloque completo de los programas de estudio, vienen con rezagos. Tenemos niños de 3º, 4º grado que no saben leer, no saben sumar. Y a eso le sumamos, ¿verdad? Todo el tema del factor social que incide, los problemas de salud mental también, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema serio que decimos hay que tomar medidas del corto plazo, o sea, hay que tomar medidas ya. Medidas que van desde, por ejemplo, planes de nivelación para saber cuál es el nivel educativo de los niños, junto con actividades que tengan que ver con mejorar, por ejemplo, la convivencia y muchos otros, digamos, temas importantes, digamos, en estos momentos. Y con un agravante adicional, que tal vez lo vamos a tocar un poco más a profundidad más adelante, pero con el tema de los recortes presupuestarios que se están haciendo en educación y en otras áreas sociales que son claves en un contexto donde las brechas se han profundizado en los últimos años, donde más necesitamos programas sociales, donde más necesitamos invertir en educación y en educación pública. Más del 90% de los estudiantes de este país asisten a educación pública y entonces, por lo tanto, invertir en educación pública es clave no solo para reducir la violencia, ¿verdad?, sino para que estas personas tengan acceso a mejores oportunidades. Desgraciadamente, en esa brecha, el apagón no se da en la educación privada. Exacto. Claro, que eso lo hace más que agudizar esa brecha. Sí. Yo quisiera hacer un aporte adicional porque a mí me parece importante entender que estas normas culturales, como le llama Marco, no se adquieren como contenidos. Y eso plantea la posibilidad o la necesidad más bien que los niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos que sean coherentes y consistentes desde la perspectiva de una cultura de paz, ¿verdad? Y es que lamentablemente eso es lo que no estamos viviendo, ¿verdad? Cuando encontramos entornos educativos o entornos comunitarios donde la violencia es lo que es, y recordemos que la violencia es un continuo, ¿verdad? De repente alguien por ahí podría decir, bueno, yo no estoy dentro del mal, dentro de la violencia porque yo no, digamos, no golpeo a nadie físicamente o no participo en un crimen, pero es que, digamos, por ejemplo, las narrativas violentas
generan violencia. La forma en cómo yo interactúo, en cómo miro al otro, en cómo yo le modelo a los niños, a las niñas y adolescentes. ¿Quién es el otro? El otro merece respeto, debe ser respetado en su diferencia. Cuando yo tengo una diferencia con el otro, que la voy a tener, y tengo un conflicto con el otro, que existe porque es parte de la vida, ¿cómo yo modelo la forma de resolver, de gestionar ese conflicto? Es parte de cómo los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo esas normas sociales. Entonces no es un tema de contenidos, que de hecho a veces caemos como en el error de pensar que el tema del apagón educativo debe entenderse solamente en la perspectiva de, bueno, no están recibiendo contenidos o no están siendo capacitados en competencias duras. No, es que hay competencias o habilidades mal llamadas blandas para mi gusto, porque son las habilidades fundamentales para la convivencia en sociedad. Don Oscar, y ahí es donde si los liderazgos, no importa si son educativos, políticos, referenciales para las personas y para los jóvenes, utilizan un lenguaje y una dinámica, pueden normalizar la violencia. Por ejemplo, tratar al otro de filibustero o de enemigo o de yo dinamito puentes o yo no voy a hablar con ellos. ¿Cómo va generando esto caldo de cultivo para esos referentes violentos? Desde la perspectiva de infancia y adolescencia, yo diría que todas las personas adultas somos referentes en la vida de los niños y niñas. Así que las narrativas que usemos, papás, mamás, tíos, abuelos, abuelas, autoridades de centros educativos u otras autoridades, efectivamente, van a promover una cierta manera de interacción social que se orienta hacia la violencia o hacia, digamos, una convivencia pacífica en sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, sin duda, cuando uno plantea entornos sociales que estén orientados por una cultura de paz, de lo que estamos hablando es que coherentemente nuestros entornos deben desarrollarse en una perspectiva y con narrativas que sean pacifistas. Claro. Antes de irnos a comerciales, don Marco, usted encuentra entonces en este análisis que hace de la violencia de Costa Rica, aparte de los homicidios, también un incremento en esas otras manifestaciones de violencia que tal vez a veces no se están viendo como parte integral de este fenómeno que nos está pasando. Sí, no, como no. Por ejemplo, la violencia en las carreteras es que es tan evidente. Bueno, en primer lugar es difícil inclusive no enojarse por las condiciones en las que tenemos que manejar, muy hacinados dentro de la ciudad, pero además con mucha gente cometiendo todo tipo de torpezas en carretera. Pero los indicadores son muy claros, está muriéndose muchísima gente está muriendo por el problema de la violencia en las carreteras. Es un fenómeno de violencia clarísimo. Otro fenómeno de violencia muy claro y muy evidente y que también tiene un crecimiento importante es la violencia familiar. Y ahí con un castigo muy especial hacia las mujeres y hacia niñas y adolescentes, en donde también, bueno, tenemos casos muy tristes de femicidio. Es un caso normalmente típico de que no tiene nada que ver con narcotráfico. Es importante comenzar a diferenciar que hay homicidios, sí, los hay, y crecientes, debidos al narcotráfico, pero también hay homicidios crecientes por problemas importantísimos de interacción. Riñas, problemas entre vecinos, problemas familiares. Riñas. Femicidios. Una de las fuentes muy importantes de información que tuve fue el 911. Excelente, y les agradezco públicamente porque son indicadores muy, muy sistemáticos y me los brindaron sin ningún problema. Y ahí uno ve, por ejemplo, ahí uno puede identificar cuánto ha ido subiendo las riñas en las comunidades, que no está en ningún otro lado ese dato. Y si está ahí, está muy claro, muy claro. Claro, y pleitos en los colegios también, ¿verdad? En los colegios, ahí tenemos problemas de acceso. A la data. No tenemos datos todavía para el 2022. Se han filtrado en la prensa datos, pero datos que yo pudiera citar, no tengo todavía, me los ofrecen para junio o julio. Pero sí, pareciera que también ha aumentado considerablemente. La investigación del psicólogo social Marco Fournier encuentra una correlación altísima entre inequidad, desigualdad y violencia. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y vamos a analizar también si las medidas que de pronto ante la presión de la población se toman para frenar la violencia realmente están resolviendo el problema. Ya regresamos.
Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus sugerencias, opiniones y críticas, así como también los temas que a usted le gustaría que discutamos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Recuerde también que usted puede repasar el programa Estado Nacional después del que lo transmitimos los domingos en la página web teletica.com. En la sección de noticias usted va a encontrar ahí una pestaña que se llama Estado Nacional. También en Teletica Radio en la 91.5 los domingos de 9 a 10 de la mañana. Se hace un reprise del programa de la semana anterior si usted va en carretera y quiere repasarlo también. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando las causas más de fondo en las que podemos explicar la espiral de violencia que está experimentando nuestro país. Y no solo en el indicador de homicidios y crímenes por narcotráfico, sino en otros indicadores que nos demuestran que nuestro país está bajo una presión enorme que está llevando a la población a estos niveles de violencia. El investigador, psicólogo social Marco Fournier está publicando en estos días un artículo, un análisis que él hizo sobre el tema de violencia en Costa Rica. Y don Marco, usted encuentra una correlación que me dijo usted por teléfono, usted siempre le dice a los estudiantes que es altísima, entre que si se encuentran esos números es muy alta y hay que verla. Hay que revisarla. ¿Qué fue lo que usted encontró? Bueno, existe el coeficiente de correlación de Pearson, es un estadístico que permite analizar en qué medida se relacionan dos variables. Entre más se acerque a uno o a menos uno, dependiendo si una sube y la otra va, o si las dos variables suben simultáneamente, entre más se acerque a uno o a menos uno, más fuerte la relación, entre más se acerque a cero, más débil es la relación. Bueno, yo tomé datos para el país a partir del 2000, el coeficiente Gini, que mide los niveles de brecha social en el país, y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y simplemente calculé la correlación. Me salió una correlación de 0.71 e inmediatamente me sorprendí. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, en ciencias sociales, porque los fenómenos en ciencias sociales son muy complejos y tienen muchísimas causas, ¿verdad? Entonces, en ciencias sociales, si ustedes encuentran una correlación de 0.40, revisen, posiblemente algún error hay. Y así lo he dicho siempre, mis alumnos recordarán. Dude, de entrada dude. Exacto, claro, inmediatamente dudé, volví a subir los datos, volví a calcular en Excel y como seguía estando tan extrañado, lo pasé al SPSS, los datos, y lo calculé en el SPSS, que es otra fórmula para calcularlo, otra aplicación. Igual, da exactamente el mismo número. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una relación íntima, una relación muy, muy fuerte entre el coeficiente Gini, es decir, entre la inequidad social y las tasas de homicidio, desde el 2000 hasta el 2022. Es decir, entre más crezca esa separación entre los sectores más beneficiados y los más perjudicados, más va a crecer la tasa de homicidios. Una explicación para ese valor tan grande es que ambos indicadores son muy representativos de mucha otra cosa. El coeficiente Gini está calculado pensando en una serie de condiciones de acceso, digamos, que tienen las personas a través de su ingreso. La tasa de homicidios está considerada el mejor indicador de violencia porque difícilmente hay cifras negras, difícilmente puede esconderse un homicidio. Entonces, por ahí podría ser que lo que estamos correlacionando en realidad es condiciones sociales y situaciones de violencia a través de esos dos indicadores. Pero sí, la correlación es altísima, no hay la menor duda. Un hallazgo, Natalia, que no sorprende demasiado al Estado de la Nación que ha venido analizando esto. Sí, nosotros hemos reportado, ¿verdad? En los últimos 20 años ha habido un incremento importantísimo en la desigualdad, en la distribución de los ingresos, pero también en otras desigualdades que también repercuten directamente en el tema de violencia, las desigualdades de género, las desigualdades territoriales, las desigualdades entre grupos de edad. Pero como dice don Marco, o sea, el coeficiente de Gini es ese indicador estándar
que además tiene una metodología internacional y nos permite compararnos con otros países del mundo. Y además no solo es la desigualdad, sino el nivel de desarrollo que tenga un país. Generalmente los países más desarrollados tienen niveles de violencia más bajos y los países con menos desarrollo o los lugares, ¿verdad? Las comunidades, los cantones, las regiones con menos niveles de desarrollo tienen más probabilidad de violencia, y eso es así estándar. Hay algunas excepciones, hay países excepciones, y Costa Rica, por ejemplo, en los años 90 era una de esas excepciones, porque éramos un país que a nivel internacional se catalogaba como un país pacífico, tranquilo, de bajos niveles de homicidios, pero evidentemente esto cambió en el presente siglo y tenemos, yo diría, casi una década de tener serios problemas de violencia homicida y como decía don Marco, además se le unen otros tipos de violencia que repercuten directamente en esas brechas sociales, porque finalmente no es solo el caldo de cultivo, ¿verdad? La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el desempleo, no es solo caldo de cultivo para el narcotráfico, sino que también, como lo hemos comentado, repercute en cómo la sociedad vive diariamente, tanto al interno de los hogares como en su vida en comunidad. Entonces sí tiene efectos muy importantes y ya, o sea, desde el 2008, 2009 nosotros veníamos alertando que hay que prestarle atención a la desigualdad, ¿verdad? No solo disminuir la pobreza, que es importante, sino que disminuir esas brechas sociales entre los grupos que más tienen y los grupos que menos tienen es muy importante, porque entre más se amplíen esas brechas, más descontento hay en la sociedad y más caldo de cultivo es no solo para el crimen organizado, sino para la convivencia diaria. Claro, porque lo que estamos hablando aquí, don Oscar, es, por ejemplo, de hogares vulnerables, digamos, con ingresos muy bajos o en la absoluta informalidad, o hogares donde hay una jefa de hogar y hay 4 o 5 niños pequeños y que de pronto no, poco a poco se va enfrentando a que ya no puede enviarlos a la escuela, en que no encuentran trabajo, en que hay que pegarse a una paja de agua porque no pueden pagar el agua, la luz. ¿Cómo todo esto es realmente una olla de presión para la violencia? Realmente es importante señalarlo así, porque incluso muchísimas veces en el tema de violencia infantil, ¿verdad? Muy fácilmente juzgamos, digamos, a la madre que violentó al chico. Y uno lo que no entiende es que a la vez esa madre está sometida a altos niveles de estrés, ¿verdad? No estoy justificando la violencia, obviamente eso es injustificable y nosotros todos los días trabajamos porque eso no se dé, pero los niveles de estrés, precisamente de lo que los colegas nos están pintando, ¿verdad? Y que todos conocemos, somete a las personas y a las familias que incluso que conviven y acompañan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en niveles de estrés altísimos y de frustración enorme. Entonces, de hecho, nosotros hablamos mucho de quién cuida al cuidador, porque el cuidador necesita también tener los recursos, no solo emocionales, también, ¿verdad? Sino también materiales para poder desarrollar su papel de cuidado de una forma adecuada y no violenta, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos dos dimensiones. Hay una dimensión cultural y es lo que hemos aprendido en términos de acompañamiento, de cuidado, de crianza, como le llamamos, y cuánto ese patrón de crianza está más cercano, más lejano en la violencia, pero por otro lado tenemos condiciones sociales, materiales de existencia que son reales y que someten a presión, a estrés, a tensión, a frustración y a enojo, o tristeza también, o miedo, a veces pánico, ¿verdad? A personas que están encargadas de cuidar a niños, niñas y adolescentes. Y entonces esas dos dimensiones se cruzan y efectivamente generan entornos donde niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan ya de por sí en ámbitos violentos. Y si nos vamos al ámbito comunitario, donde, tal como decía Natalia en la nota, vemos, digamos, que hay un vacío de política pública, y de hecho, donde hay vacío de política pública, ese vacío es llenado, y es llenado por la economía criminal, porque hay que subsistir de algo, y en esa economía criminal también la violencia es parte, forma parte de la lógica de supervivencia, ¿verdad? Claro, esto nos lleva a analizar ya en la última parte del programa, ante el clamor de la población por el aumento de los homicidios, entonces se hace por parte de la autoridad del gobierno central un anuncio de una serie de medidas represivas que ha generado dos cosas, Natalia. Por un lado, algunos expertos como el IDESPO dijo este paquete de medidas fueron solamente represivas y no más coyunturales de los orígenes de la violencia.
y también desató algo que creo que nadie esperaba, y fue el enojo, don Marco, de la fuerza pública, porque una de las soluciones, o una de las más importantes soluciones, fue que ellos trabajaran más. Claro, o sea, hemos venido insistiendo en que existe una relación muy fuerte entre violencia y condiciones de vida, y calidad de vida. Si usted de pronto, como parte de la posible solución a la violencia, plantea un deterioro en la calidad de vida de los policías, es un sinsentido. Es un sinsentido que lo único que va a hacer es aumentar los niveles de violencia. Claro, Natalia. Sí, y coincido, ¿verdad? Yo creo que aquí hay como varios temas, ¿verdad? Hay una tensión que se podría dar en el corto plazo, que es, bueno, detener un poco el tema de la violencia homicida y de otros, ¿verdad? Pero eso tiene que ir acompañado de otros ámbitos, y ahí es donde se denota una ausencia. Hay que, fortalecer la inversión social es clave. ¿Y qué es la inversión social? Invertir en educación, cerrar esas brechas que tenemos desde el sistema educativo público, brindarles más oportunidades, mejor calidad a los centros educativos, a los docentes en general, pero además invertir, por ejemplo, en cultura y recreación y deportes, y yo creo que eso es clave. Cuando uno ve cómo viven las personas en condiciones de pobreza, no solo para satisfacer sus necesidades de alimentación, sino que viven en lugares muy precarios, con mucho hacinamiento, con casitas pequeñas, todos pegados unos con otros, no tienen parques, no tienen zonas verdes, no tienen árboles, y eso yo creo que también es clave. O sea, empezar a invertir en la comunidad, en el entorno, puede empezar a disminuir también esos entornos, digamos, el riesgo de caer en la violencia o caer, ¿verdad?, en el crimen organizado. Yo no me puedo quitar de encima mi formación de psicólogo, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos que las buenas intervenciones son aquellas que atienden la causa y no el síntoma. Una medida represiva, tal como lo dice Natalia, va a atender el síntoma, y puede ser que en alguna medida, cuando usted limpia la herida, en principio la herida se ve sana, pero el tema es qué es lo que causó la infección, y la causa de la infección es lo que hay que atender. Y lo que estamos planteando aquí es que la infección pasa por la inversión social. Y entonces, si lo que estamos dándonos cuenta es que hay una desigualdad que además está acompañada de una cada vez menor inversión social en aspectos estratégicos como es educación, salud, vivienda, los programas sociales para las poblaciones más vulnerables, y eso está vinculado con el crecimiento de la violencia y la criminalidad. El tema aquí es, los represivos se nos quedó corto. Y además, puede ser que atienda este momento, pero la pregunta es qué va a pasar en 5, 10, 15 o 20 años. Y lo que estamos viendo hoy es algo que viene gestándose desde hace 5, 10, 15 o 20 años atrás. Sí, es un caldo de cultivo de larga data. Exactamente. Entonces, si no generamos estas condiciones de las que habla Natalia y no generamos oportunidades, particularmente para niños, niñas y adolescentes, en 20 años serán ellos, ¿verdad?, los que estén viviendo condiciones peores de las que ahora nos tienen alarmados. Claro, y esto que pasó, don Oscar, con las manifestaciones de los policías, que ahora vamos a ver algunas de las tomas de esta semana, que sorprendieron a algunos, pero uno podría explicarse que es porque esa población también ha sufrido en carne propia la restricción de inversión social. Digo, porque cuando uno escuchaba mucho de lo que algunos de los representantes del movimiento de policías que hicieron bloqueos aquí en el área metropolitana, pero también en Pérez Celedón, en Guanacaste y demás, es que decían, nos han congelado el salario no sé cuántos años, no tenemos ni siquiera botas, las casetas de policía se están cayendo. Entonces, don Oscar, lo que teníamos ahí también fue un explotar de una frustración por falta de inversión social. Sin duda. O sea, ellos incluso, de repente uno podría establecer, y por ahí hay elementos que podrían analizarse desde la perspectiva de empleo, pero ellos están en la base menor, digamos, de menor salario, digamos, en términos de puestos públicos. Y entonces, y además las condiciones en las que trabajan, ¿verdad? O sea, que es algo que se viene señalando desde hace muchos años, las casetas, los roles que tienen, los alejan de las familias por días, ¿verdad? En lugares donde a veces no tienen ni siquiera dónde hacer sus necesidades. O sea, realmente es una condición que les afecta, y por supuesto, y como dice Marco, de ahí, en este momento, de repente recurren a nosotros como parte de la solución, pero afectándonos todavía más,
por supuesto que es comprensible que haya enojo. Claro, y don Marco, venían ya, además, recuerdo haber visto alguna estadística hace 1 o 2 años financieras que analizaban los niveles de endeudamiento y empleados públicos, muchos del MEP y de Fuerza Pública, tenían los salarios embargadísimos. A algunos les llegaba nada de salario porque no alcanza y entonces se empiezan a endeudar. Sí, yo formé parte de la Junta de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica un par de años y uno encontraba muchos casos de personas que no cambiaban, bueno, era un cheque en ese momento, no cambiaban el cheque, se lo entregaban al prestamista. Y había muchos casos en ese sentido. Eso es una situación muy triste. Pero yo quisiera insistir, hay un viejo adagio en la psicología que dice que el castigo por sí solo no extingue una conducta. Correcto. A menos que se refuerce una conducta alternativa incompatible. Es decir, se premie una conducta que si se da no puede darse la otra. Y ahí entonces yo insistiría que además de la urgencia de mejorar la inversión social, urge un proceso de reeducación de la población entera. La población entera tiene que volver a comprender que solo a través de una cultura de convivencia pacífica podemos sobrevivir en buenas condiciones. Y eso tenemos que volverlo a aprender. Tenemos que volver a aprender a tragar, a buscar opciones de resolución pacífica de conflictos, etcétera. Y todo eso urge dárselo a la población. Claro, urge darlo, pero Natalia, hay momentos en que la polarización nos ha inundado, ¿verdad?, como sociedad, en la interacción diaria y en las redes sociales, donde se ha normalizado, digamos, no esa cosa, esa cultura pacífica de la que habla don Marco, sino es más bien la confrontación y el ataque y el odio. Sí, efectivamente. Creo que el tema de la agresividad y la violencia se da no solo en la convivencia diaria, sino también, bueno, ahora con todo lo que tenemos, el acceso a la información y a la mala información, las redes sociales, porque es muy fácil que cualquier persona escriba ahí lo que opina. A veces, si usted va y se lo pregunta en persona, va a decir, no, jamás, ¿verdad? Junto con todo el tema de los troles y todo, ¿verdad?, la manipulación mediática que se da a través de redes sociales. Entonces sí, creo que tenemos un montón de detonantes por todos lados, ¿verdad?, que hay que empezar a atacar, como decía don Marco, desde diferentes ámbitos, ¿verdad? El Estado es importantísimo, o sea, las políticas públicas son claves que vayan no solo, ¿verdad?, enfocadas en el problema de la inseguridad, sino también en brindar oportunidades. Por ejemplo, generar más empleos te repercute directamente en menores niveles de violencia. Sabemos que Costa Rica es un país con alto costo de vida. Entonces, claro, cuando tenés salarios mínimos que no te alcanzan para satisfacer esas necesidades, mucha gente busca ver cómo remediar, cómo solucionar sus problemas de endeudamiento. Y ahí es donde también, entonces, el tema, y es inevitable, o sea, no sé cómo se podría atacar el tema de las redes sociales, es difícil, pero bueno, es un factor adicional a los que teníamos hace algunos años y que también posiblemente ha incidido en esa pérdida de una sociedad pacífica que nos había caracterizado durante siglos, ¿verdad?, Costa Rica. Don Marco, eso está creando además una cultura, otro tipo de cultura. Sí, sí. Las redes, esa polarización en redes. Y es una bola de nieve, porque hay que insistir en que la violencia engendra violencia. Y entonces, entre más vaya creciendo la violencia, mayor probabilidad hay de que haya más violencia. Y entonces es una cuestión que va a ir creciendo y creciendo. Si no actuamos, va a ir creciendo. No tenemos para nada que extrañarnos en las proyecciones que se han hecho sobre la tasa de homicidio. Es lo más lógico. Desgraciadamente, lo más lógico si no actuamos. Desde esa perspectiva que plantea Marco, nosotros particularmente desde Fundación Pan y Amor, insistimos en que lo que hagamos hoy con niños, niñas y adolescentes va a determinar lo que pase con este país en muchos años. Es importante decir que lo que hacemos con niños, niñas y adolescentes lo hacemos porque es su derecho, ¿verdad? O sea, nosotros estamos garantizando el derecho que ellos tienen, pero lo que hagamos con ellos va a determinar lo que suceda con este país. Es decir, también estamos invirtiendo en el desarrollo y en la cultura que vamos a tener. Particularmente en redes sociales trabajamos fuertemente en lo que es el uso reflexivo. En Pan y Amor, desde Pan y Amor. Exactamente, porque los niños, niñas y adolescentes tienen que aprender a que ese espacio, que ahora ya es un espacio de interacción, de recreación, de estudio, o sea, de todo, es un espacio más de socialización,
En ese espacio ellos también tienen que aprender a comportarse como en el offline, ¿verdad? Desde una perspectiva pacífica, solidaria, respetuosa. Y en ese sentido, el uso reflexivo del Internet o de las tecnologías de información y comunicación, lo que hace es que ellos piensen, ¿verdad? O sea, que piensen qué es lo que van a publicar, piensen antes de subir alguna publicación, que lo piensen, porque en esa medida es el tiempo que le damos a las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, ¿verdad?, para que no respondamos simplemente desde el enojo o desde la molestia. Pero lamentablemente lo que nosotros podemos ver en los estudios que hemos hecho es que por lo menos un 15% de los chicos y chicas que usan Internet dicen haber recibido alguna publicación que es violenta, que los hace sentir mal. Entonces, realmente tenemos ahí un trabajo que hacer enorme, ¿verdad? Tenemos que hacer un trabajo con niños, niñas y adolescentes para, además de los contenidos educativos que les damos, trabajar en habilidades para desarrollarse e interactuar con las otras personas de una manera distinta. Tenemos que hacer una disrupción, ¿verdad?, con la cultura que hemos venido desarrollando. Como un agravante, en un estudio hace como 3, 4 años de Pan y Amor, se encontró, y lo cual es bastante evidente, que los padres de familia o las personas que tienen funciones de cuidadores dependen de los niños y de los adolescentes para manejar las redes. Entonces no pueden, o sea, no tienen las herramientas para enseñarles. Entonces ahí de nuevo urge también un proceso de educación para la población adulta, para que de alguna manera pueda ayudarles a orientarse. Claro, porque si ven al papá repartiendo odio, pues eso es lo que van a aprender. Se nos acaba el tiempo, llegamos ya al final del programa. Voy a pedirle a nuestros invitados una reflexión final sobre cómo podemos como sociedad, ante esta ola de violencia, más allá de las medidas meramente represivas, cuáles podrían ser otras opciones más estructurales que como país deberíamos ayudar a impulsar para combatir esto. Voy a comenzar con usted, don Oscar. Bueno, yo creo que tenemos que hacer básicamente 2 cosas. Hemos planteado la necesidad de exigir una mayor inversión social en temas de educación, salud, programas sociales a poblaciones vulnerables. Tenemos que incrementar las oportunidades que las personas adolescentes, particularmente y jóvenes, están teniendo para poder ir reduciendo las desigualdades, y tenemos que trabajar fuertemente en la ruptura de una cultura que legitima la violencia. Definitivamente tenemos que empezar a construir entornos familiares, comunitarios, educativos, laborales, que sean cero tolerantes a la violencia, trabajando en la interacción pacífica entre las personas y en la gestión de los conflictos de una manera, digamos, pacífica también. Muchísimas gracias, don Oscar. Continúo con usted, Natalia Morales, del programa Estado de la Nación. Sí, siguiendo con las recomendaciones que nos daba don Oscar, hay que fortalecer la inversión en educación, en vivienda. El acceso a vivienda es difícil también. Invertir en áreas verdes, en las comunidades, generar más oportunidades de empleo para todos, pero especialmente para las personas jóvenes y fuera del Valle Central. Hace unos años la violencia estaba muy focalizada, ahora está muy extendida. O sea, ahora en una noche podemos ver violencia en todo el país y eso, digamos, hay que atacarlo con oportunidades, con aplicar medidas redistributivas. La desigualdad es un tema importante y repercute en la convivencia, repercute en la inseguridad, repercute en las oportunidades de las personas, en la exclusión. Entonces, atacar esas raíces de la desigualdad es clave, y ahí el Estado, la inversión social es el mecanismo. Claro, y en momentos, Natalia, que hay mucha estrechez fiscal, creo que es momento de empezar a pensar si esto fiscal hay que ponerlo en la balanza con violencia. Exacto, con una regla fiscal además muy restrictiva y que no parece que vaya a terminar en el corto plazo. Entonces, con problemas de financiamiento de los programas sociales, esto se va a agravar aún más. Claro, muchísimas gracias, Natalia, por tu participación y, por supuesto, al Estado de la Nación, que siempre nos nutre con análisis, con estadística y con data. Termino con usted, don Marco Vinicio Fournier, y muchas gracias por compartir con Estado Nacional este importante documento que entiendo, además, lo van a empezar a socializar en el Colegio de Psicólogos y en otros foros nacionales. Sí, hay un foro inclusive internacional la semana entrante. Recomendar... Es difícil porque es mucho lo que hay que hacer, ¿verdad? Es muchísimo lo que hay que hacer y es muy urgente.
Pero yo tal vez lo resumiría insistiéndole a la población que comprenda que todo se devuelve, que cuando actuamos de manera violenta, inevitablemente recibimos de vuelta violencia. Y que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para evitar que tarde o temprano se nos devuelvan las malas vibras, como se dice popularmente. Y Oscar mencionaba algo que es muy importante. Tenemos también que exigir. Tenemos que exigir una mejor distribución del presupuesto nacional y exigir una mejor inversión, porque es una inversión, no es un gasto, en calidad de vida para todas y todos los costarricenses. Vital, eso con ese mensaje con el que cierra don Marco Vinicio. Me voy con ese mensaje. Como electores, como habitantes del país, tenemos derecho y tenemos la obligación de exigir una mejor distribución de los recursos del presupuesto nacional, porque si no, todo se nos devuelve. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional a las 10 de la mañana. ¡Feliz domingo!